Bueno, vamos a entonar unos himnos y vamos a empezar con un hermoso canto que exalta el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que lo sepan y si no, ahorita se lo aprenden porque está muy cortito. Se llama Cristo, nombre glorioso. Vamos a cantar. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Amén, hermanas. Vamos a continuar con el siguiente canto. Es muy cortito también. Rey de Reyes y Señor de Señores. Okay, son solamente dos frases y se repiten. Vamos a cantar, dice: Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria, aleluya. Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria, aleluya. Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Y para continuar, hermanas, ahora vamos a cantar Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y en algunas versiones está titulado así: Hallé un buen amigo, porque en realidad es nuestro gran amigo, nuestro amado Salvador. Vamos a cantar. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para mí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte, poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dios las bendiga, hermanas. Ok, bueno, muchísimas gracias, hermanita Eva, por esos cantos. El primero que cantaste, Cristo nombre glorioso, mi esposo lo canta, bueno, lo cantaba, ¿verdad?
y siempre se me enchinaba la piel cuando la cantaba porque está cortito, pero me fascina. Así que gracias por eso. Vamos a hablar sobre nuestra hermanita Rosa. Su esposo es Fernando Rentería, es el ministro en la congregación de North Las Vegas. Ella y su esposo tienen 10 años ahí. Tiene ella 4 hijos, una mujer Génesis y 3 hombres, quienes se llaman Brandon, Jonathan y Jaciel. Tiene 20 años casados y tiene 35 años de ser bautizada. Así que, hermanita Rentería, muchas gracias y adelante. Gracias, hermana. Voy a compartir la pantalla. Claro que sí. ¿Sí alcanzan a ver, hermanas? Sí, hermanita, la vemos. Ok, pues buenas tardes, hermanas. Es un privilegio estar aquí hoy con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Este tema lo escuché hace unos meses en una clase en inglés y se me hizo muy interesante y decidí compartirla con ustedes. Ok, como pueden ver, el título de la clase, hermanas, se llama Espejito, espejito. ¿Puedes ver a Cristo en mí? Y los versículos en que se basan es Santiago 1, del 21 al 25. Y vamos a darle lectura. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanas, como mujeres, tendemos a enfocarnos mucho en nuestra imagen, ya sea por cómo nos vemos, cómo nos encontramos o cómo nos perciben los demás. Es algo que nos tomamos en serio y en parte deberíamos tomarlo en serio. Deberíamos querer ser vistas, ya saben, con claridad. Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Debemos asegurarnos que decimos las cosas y hacemos las cosas en Cristo, en la imagen de Cristo. Debemos asegurarnos de siempre presentarnos como cristianas y como mujeres de Dios primeramente. Pero a veces, si no nos percatamos, es muy fácil caer en las pruebas y tribulaciones del mundo y los trucos de Satanás. Y la imagen que terminamos presentando es superficial. Superficial porque no es en realidad quien somos. Espero que quien seamos, que realmente somos, sea hijas de Dios. Las personas en general pasan mucho tiempo tratando de alterar su apariencia y de cómo se miran. No necesariamente nosotros, ¿verdad? Dice, esto puede ser desde aplicarse un poco de maquillaje, a lo cual no tiene nada de malo, hasta el otro extremo, de posiblemente someterse a cirugías plásticas. Dependiendo de la situación, no hay necesariamente algo malo en eso tampoco, ¿ok? Si mantenemos a Cristo en primer lugar ante todo y estamos haciendo las cosas que podemos cambiar y que podemos controlar, entonces todas estas cosas van a encajar en su lugar. Así que tenemos que asegurarnos de no poner esas cosas en primer lugar y hacer esas cosas más importantes que representar a Cristo en nuestra vida diaria. ¿Saben? Algunas de las cosas que podemos cambiar fácilmente, las podemos cambiar fácilmente. No es que tenga nada de malo, pero, por ejemplo, mi pelo natural es chino, ¿verdad? Y a veces simplemente quiero mirarme diferente y me lo enlacio. Entonces ya hice un cambio en mi imagen.
Algunas personas nacen con los ojos cafés y de repente un día deciden hacerse un cambio y se ponen los ojos azules, ¿verdad? No creo que a mí me quedaría ojo azul, ¿verdad? Pero hay personas que se miran muy bonitas cuando se hacen ese cambio. El punto es que estas cosas son por fuera, ¿ok? Son cosas que podemos hacer fácilmente. Vivimos en un mundo lleno de tecnología. Hay tantas cosas diferentes que podemos hacer para cambiar ese tipo de cosas. Podemos pintarnos el pelo, maquillarnos diferente, especialmente con la tecnología, ¿verdad? También estos aparatitos, las cosas, los filtros y todas esas cosas que nos hacen ver diferentes, ¿verdad? El punto es que todas esas cosas son exteriores, ¿ok? Todas esas cosas son de tipo superficial y debemos asegurarnos que estamos manteniendo el enfoque en lo que hay en el interior, hermanas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos espejos tienen ustedes? ¿En su casa, en su bolsa, en su carro? Quizás ni siquiera se han puesto a pensar en eso. Tenemos todo tipo de espejos a nuestro alrededor que quizás a veces ni nos damos cuenta. Con un espejo podemos hacer una mirada casual. Miramos rápidamente en el espejo de nuestro bolso, del carro, a ver si no traigo los pelos parados, ¿verdad? Miramos, algunas tenemos los espejos de mano, ¿verdad? Con que nos ayudamos a vernos. Yo lo uso para verme la parte de atrás cuando me estoy peinando, ¿verdad? Que no traigo los pelos parados de acá atrás. Algunas, quizás tengamos el espejo cosmético, ¿verdad? Que tiene aumento, que es para hacer una mirada más cercana. Ahí es cuando realmente pasamos mucho tiempo estudiándonos a nosotras mismas. Con él podemos ver los pequeños detalles que no alcanzamos a ver con un espejo regular, especialmente cuando la vista ya no es tan buena, ¿no? Yo ya tengo que usar lentes, ya no puedo leer sin ellos. Pero no estamos estudiando a profundidad lo que está pasando con nosotros cuando usamos este tipo de espejos. Entonces, a pesar, tenemos espejos de todas clases, ¿verdad? Tenemos espejos de cuerpo entero, si pueden ver acá atrás, este es el cuerpo de mi hijo, tiene su espejo, ¿verdad? Para cuando se está arreglando, asegurarse que va bien vestido, ¿ok? A pesar del tipo de espejo que podamos tener o el tipo de espejo que podamos estar usando, el propósito común, el único propósito de un espejo es reflejar una imagen. El propósito principal de que uses ese espejo es inspeccionar para escudriñar, observar para evaluar, estudiar, reproducir y tal vez incluso juzgar tu propia imagen. Por ejemplo, en un salón donde se enseña ballet, por lo general van a encontrar las paredes tapizadas de espejos, ¿verdad? El propósito de ellos es para reflejar y corregir. Lo usan para examinar sus movimientos y corregir aquellos que no están saliendo bien. Los deben de usar siendo honestos con ellos mismos, usándolos para identificar esas imperfecciones para corregirlas. Pueden estar haciendo todos los pasos bien, pero quizás las manos andan volando por todos lados, ¿no? Y en el espejo ellos se miran para refinar sus movimientos también. Ok, dejando a un lado los tipos de espejos, analicemos algunas verdades espirituales detrás de la poderosa pregunta del tema de hoy. Espejito, espejito, ¿puedes ver a Cristo en mí? Tendremos que volver a hacer una valoración honesta, hermanas. Una reflexión honesta cuando nos hacemos esa pregunta, porque es posible que no nos guste la respuesta que recibamos. ¿Ok? Algunas personas no quieren hacerse esa pregunta porque saben y piensan, ok, yo no quiero hablar con el espejo, ¿verdad? Quizás no te agrade la respuesta, te puede hacer infeliz, triste, quizás quieras salir huyendo, quizás te quieras deshacer de todos los espejos y digas, ya no quiero volverlos a ver. Algunos quizás los hagan querer culpar al espejo por lo que está reflejando. Pero debemos tener cuidado de eso, porque deberíamos estar culpando al espejo por lo que refleja. Absolutamente no.
especialmente una vez que sabemos y entendiendo que lo que el espejo es. Está bien. Así que en nuestro contexto de hoy, lo que tenemos que entender, establecer y aceptar es que el espejo es la palabra de Dios. Estamos diciendo, espejito, espejito, ¿puedes ver a Cristo en mí? Nosotros queremos ser el reflejo de Cristo, hermanas, y aprendemos cómo debemos lucir, cómo debemos comportarnos, las cosas que debemos hacer al estudiar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de no culpar al espejo en sí mismo porque el espejo es perfecto y es donde debemos estar desde donde debemos estar aprendiendo. Entonces, al considerar esa pregunta, espejito, espejito, ¿puedes ver a Cristo en mí? Asegúrese de recordar que el primer ladrillo de ese fundamento es que el espejo es la palabra de Dios. Veamos, otra vez vamos a leer Santiago capítulo 1 y vamos a leer un par de traducciones de los versos 22 al 25. Ya leímos la Reina Valera, ahora vamos a leer la Reina Valera contemporánea. ¿Okay? Y esa dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esa es la contemporánea, dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. La traducción en lenguaje actual dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Pero al contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Entonces podemos ver las diferentes traducciones, hermanas, unas más, un poquito más clara que otra, ¿verdad? El caso es que, hermanas, el escritor está comparando la palabra de Dios con el espejo, ¿verdad? ¿Por qué? Recordemos que en esos tiempos el espejo no era como el que tenemos hoy, ¿ok? No era tan nítido, no se podía ver tan claramente. En aquel tiempo era como una lámina pulida. Entonces no se miraba, de hecho no se miraba tan bien como lo podemos ver hoy. Entonces imagínense que se mirara uno en ese tipo de espejo, no sé si han entrado en un baño en el camino y no tienen un espejo como lo conocemos, no, sino que tienen esa lámina nada más pulida. Entonces uno realmente no puede ver detalles. Entonces nada más se mira, bueno, pues sigue su camino y se va. Dice, pero cuando nosotros miramos en el espejo, que es la palabra de Dios, ahí sí podemos ver claramente, hermanos, claramente cómo estamos en nuestro interior. Dice, cuando nos miramos en el espejo, nunca nos decimos, ay, tengo algo en mi cara, lo voy a dejar así y así me voy. Dice, para las que ponemos maquillaje, si mi maquillaje no está bien, si me miro más morenita de un lado que el otro, no voy a decir, ay, pues así lo voy a dejar, así me voy a ir a la tienda. No, ¿verdad que no? Absolutamente no. Entonces, ¿por qué hacemos eso con la palabra de Dios? Sabemos que cuando nos vemos en el espejo, tenemos manchas en las que tenemos que trabajar. El espejo, que es la palabra. Sabemos que tenemos defectos en los que tenemos que trabajar. No somos perfectas, pero estamos esforzándonos por ser así, ¿verdad? Sabemos que hay cosas en las que podemos mejorar. Nos esforzamos por hacer eso. Entonces, ¿por qué nos miramos en el espejo y decimos, sabes, debería haber llamado a esta hermana, pero hoy no lo voy a hacer? O yo sé que debía haber estudiado hoy, aparté este tiempo para estudiar, pero ¿sabes qué? Tengo esto que es más importante. Mejor voy a dejar eso para otro día. Dice, es tan fácil para nosotras tomar ese tipo de decisiones, hermanas, pero para las cosas más superficiales somos prontas para decir, no, déjame revisar bien y asegurarme que me veo bien
antes de salir a cualquier parte, ¿verdad? Porque lo superficial lo cuidamos y a veces lo interior lo descuidamos. Dice, entonces tenemos que pensar realmente en esto. Probablemente nunca saldríamos con algún tipo de defecto físico que podamos ver y que sabemos que podemos cambiar. Por lo tanto, debemos asegurarnos de estar enfocados y hacer lo mismo cuando se trata de la palabra de Dios. Si yo estoy mirando un defecto que se me está reflejando a través de la palabra de Dios, no tengo que decir, ay, pues después lo arreglo. Así me voy a quedar y después lo arreglo. Debo de decir, no, ok, tengo que parar y tratar de modificar eso que estoy viendo que está mal en mí, ¿ok? Entonces, la mayoría de nosotros conocemos la frase espejito, espejito de la película clásica de Disney, ¿no? Blancanieves. La hermosa y terriblemente malvada reina venía diariamente y probablemente varias veces al día al espejo y le decía, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa en este reino? Y cada vez el espejo le contestaba, tú, oh reina, eres la más hermosa. Así que ella se iba feliz, sintiéndose la más hermosa del reino. Pero a lo largo de los años, Blancanieves se convirtió en una mujer y su belleza trascendió a todas las demás mujeres del reino. Entonces llegó ese día sin que la reina lo supiera cuando regresó a ese espejo y le dijo, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de este reino? Y le dijo, oh reina, Blancanieves es la más hermosa. Ella claramente de la película perdió la cabeza, ¿verdad? Desde ese día, cada onza de ella se destinó a tratar de destruir a Blancanieves. ¿Pero por qué? La reina estaba más enfocada en su apariencia física, de cómo era percibida por el mundo exterior, por el reino, de lo que estaba en el interior y lo que aquí llamamos como cristianas su imagen espiritual. Ella estaba más enfocada en sus apariencias. La belleza externa está en el ojo del espectador. Lo que para mí es bonito, hermanas, para usted quizás no lo sea, ¿verdad? Y lo que para alguien más sea bonito, quizás para mí no lo sea. Entonces está en el ojo del espectador. Sin embargo, la belleza interna es algo totalmente diferente y eso es desde una perspectiva cristiana. Como mujer cristiana es por lo que deberíamos luchar. Lo que la reina malvada no sabía es que no era necesariamente fea. De hecho, estaba bonita. ¿Okay? Dice, pero internamente tenía mucho espacio para crecer. Ella era la reina malvada, ¿verdad? De lo que no se dio cuenta fue de que Blancanieves, al menos en la forma en que fue proyectada en la película, era una persona amable, ella era agradable, se hizo amiga de los animales y los cuidó incluso de los enanos, ¿verdad? Y eran 7. Entonces, ella tenía cualidades. Sí, quizás el espejo se estuviera refiriendo a que era hermoso a los ojos, pero personalmente pienso que tenía mucho más que ver con su interior y no necesariamente con la parte exterior. La reina no veía eso. Ella ya tenía esta personalidad malvada. Ella estaba contenta con eso y ella se sentía cómoda con eso y en eso vivía su vida. Y eso no era bueno para ella. Entonces, ahora lo que hizo fue, en lugar de tomar lo que vio en el espejo y realmente reflexionar y decir, bueno, ¿qué cambió? ¿Por qué dejé de ser yo la más bella en el reino? ¿Qué es lo que en Blancanieves la convierte en la más bella? ¿Y hay algo que yo pueda hacer para volver a ese estado que yo tenía, de ser la más bella del reino? En lugar de eso, ella se volvió más malvada y tenía más odio en su corazón. Ella usó eso para hacer todo lo que estaba en su alcance para tratar de destruir a Blancanieves. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en nosotros hoy? ¿Okay? Nosotros obviamente no tenemos un espejo mágico, ¿verdad? Que nos hable y al que le podemos preguntar. Pero lo más probable es que cuando nosotros nos ponemos enfrente del espejo, de vez en cuando hablemos con nosotras mismas, ¿verdad? Yo siempre me río de mi esposo porque a veces está solo y oigo que está platicando y voy y pues sí, digo, ¿con quién hablas? O conmigo mismo. Y yo también lo he hecho conmigo misma, ¿no? Entonces, hablamos con nosotras hermanas. Dice, y ese hablar que nos estamos haciendo a nosotras mismas se basa en nuestra realidad.
nuestras experiencias, lo que nos han enseñado y en lo que sabemos. Y debería basarse principalmente en lo que sabemos de las escrituras, hermanas. Entonces, tenemos que mirar las fallas. Todas las tenemos, hermanas. Nadie somos perfectas. Dice, y tenemos que estar dispuestas a aceptarlas, pero a abordarlas. No decir, oh, pues así soy, así me quedo y así me tienen que aceptar. No, tenemos que abordarlas, hacer el cambio que necesitamos hacer. Y no es fácil de hacer, pero para esto está la palabra de Dios. Es ese espejo espiritual. Dice, y eso es por lo que tenemos que abrirnos nuestros corazones y nuestras mentes y tomarnos un tiempo para sentarnos y estudiar y aprender. Estar ahí también unas para otras, hermanas. Tenemos tener hermanas con las que podamos hablar, tener hermanas que puedan acudir a nosotros para asegurarse de que podamos resolver ese tipo de cosas cuando las reconocemos. Cuando reconocemos una falla, a veces necesitamos ir con alguien y decir, ¿sabes qué? Ora por mí, porque estoy teniendo dificultad en esta área. Y que las hermanas sepan que si ellos tienen ese tipo de problemas, pueden venir a mí para yo apoyarlas con mi oración, con consejos en referencia a la Biblia, hermanas. Dice, pero comienza con nosotras primero, el realizar y abordar esas fallas que estamos viendo en ese espejo. Dice, comienza con el reconocimiento de que todas tenemos defectos y que no es saludable y definitivamente no es una forma cristiana de ser. Y simplemente tomar esos defectos y número 1, alejarse de ellos. O número 2, tomar esos defectos y proyectarlos en los demás porque estás enojado por algo interno en ti mismo. Entonces, dicho esto, ¿podemos cambiar nuestra imagen y ver algo más positivo en nosotros mismos y en nuestras vidas? Absolutamente. ¿Podemos ser más positivas y alentarnos a nosotras mismas y a los demás? Se trata de cambiar nuestra perspectiva. Como mujer cristiana, se vuelve más fácil cuando nos enfocamos en nuestra imagen espiritual y no necesariamente en nuestra imagen externa. El primer punto que quiero hacer es que como mujeres cristianas, hermanas, tenemos que dejar de mirar nuestro reflejo y tenemos que enfocarnos en ser un reflejo. ¿Ok? Segunda de Corintias 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En el 3:16, Pablo dice, pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se quitará. Okay. Ese velo representa una falta de comprensión, así como una falta de capacidad para reflejar esa gloria del Señor. Entonces, cuando nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu de Cristo viviendo en nosotras. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Eso significa que podemos ver la diferencia entre la oscuridad y la luz, hermanas. Independientemente de qué y cómo la sociedad intente proyectarnos como mujeres o incluso como cristianas, tenemos la capacidad de vivir de acuerdo con la luz. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, el segundo punto que quiero hacer, con el enfoque apropiado en nuestra imagen espiritual, podemos entender el corazón y la mente de Dios y aprender que su voluntad para nosotros es que seamos conformados a la imagen de Dios. Así que en nuestro estudio y las cosas que hacemos día a día, tenemos que enfocarnos en hacer nuestro mejor esfuerzo para ser conformados a la imagen de Jesús. Okay, no quedarnos en lo mismo, hermanas, sino tenemos que ir haciendo ese movimiento y para conformarnos a la imagen de Dios. No querer conformar a Dios a nuestra imagen, porque a veces es lo que queremos hacer, ¿verdad? Queremos modificar la Biblia para que diga lo que yo estoy viviendo, en vez de modificar mi Biblia para vivir como la Biblia dice. Romanos 8:29 dice,
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que ahora, como portadores de la imagen de Jesús, vamos por la vida con un enfoque en cambiar nuestra imagen para que coincida con la de Jesús. Cuando la gente en el mundo nos ve, lo primero que deberían de ver es a Jesús. Y eso es difícil de hacer. Es difícil asegurarse de mantener eso en todo momento. Por lo tanto, debemos tener eso en primer plano en nuestra mente, ante todo, para tratar de recordar eso. Sí, soy mamá. Sí, soy una mujer hispana. Sí, soy una mujer que trabaja. Pero incluso cuando entro a mi oficina, lo primero que la gente debería ver es que ante todo me estoy comportando como una mujer cristiana. Y eso es algo que incluso para mí es difícil en ocasiones, hermanas, porque quizás tuve una mañana difícil, quizás peleé, me molesté con mi esposo, o quizás me hicieron enojar mis hijos, o quizás se me cayó el café, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y eso ya me pone en un estado diferente. Pero, ¿qué tengo que hacer? Volver, pensar, ¿ok? Que si tengo a Cristo en mi corazón y en mi mente, me va a ir mucho mejor durante ese día. ¿Ok? Entonces, comenzamos el proceso para eliminar las impurezas y comenzamos a desarrollar el carácter de Cristo. Eso no es, eso es en lo que nos tenemos que concentrar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una gran parte de nuestro proceso de transformación a la imagen de Jesús se realiza en nuestros corazones y nuestras mentes. Cuando la forma en que pensamos y sentimos comienza a cambiar, número uno, el carácter comienza a cambiar. Quizás ni te des cuenta, pero la manera en que tú hablas, la manera en que tú caminas, la manera como puedes mirar a alguien cuando dicen algo con lo que tú no estás necesariamente de acuerdo. Que todas esas cosas son parte de tu carácter y las hacemos sin pensar en ellas. Pero cuando tenemos a Cristo en mente primero y pensamos cómo reaccionaría, cómo querría que nosotras reaccionáramos, nuestro carácter comenzará a cambiar. Nuestra luz brillará más. Cristo no nos puso aquí para que nos sentáramos en un rincón y estar calladas. Dios nos ha dado habilidades y tenemos que asegurarnos de no sentarnos a un lado y no usar esas habilidades, asegurándome de que yo también me esté transformando. Tengo que asegurarme de que mi luz brille más. Entonces, cuando permitimos que nuestras mentes se transformen, cuando nos miramos en ese espejo y decimos, ¿sabes qué? Tengo que mejorar en esto. Realmente no me gusta lo que veo ahora mismo. Tenemos que asegurarnos de hacer ese cambio para que podamos reflejar cada mes la gloria de Dios. Cuando la gente nos ve, queremos que vean la imagen de Jesús. Eso es lo que queremos que vean. Todas estas otras cosas son secundarias y el Señor continuará trabajando todas esas cosas en nuestras vidas si hacemos lo que tenemos que hacer para asegurarnos de que ellos vean la imagen de Él ante todo en nosotras, hermanas. Bueno, ¿qué pasa cuando nos miramos a nosotras mismas? ¿Nos vemos a nosotras mismas como Dios nos ve? Cuando nos miramos al espejo, ¿nos estamos enfocando realmente en cómo Dios nos ve? Yo creo que no. Permítame, hermana, que mi hijo tuvo que entrar. Perdón, hermanas. Ok, dice, vemos quiénes somos en el espíritu más que quiénes somos en la carne. Cuando nos miramos al espejo, ¿nos estamos enfocando realmente en cómo nos ve Dios? Yo creo que no. Nosotros ante toda estamos mirando esta fachada, ¿verdad? Lo físico, lo que está enfrente de nosotros, preparándonos para lo siguiente que vamos a hacer, ¿verdad? Si me voy a ir a trabajar, si voy a ir a la tienda, cualquier cosa que vayamos a hacer. Dice, así que tenemos que asegurarnos de que estamos proyectando nuestro espíritu.
que estamos construyendo, nutriendo, haciendo crecer nuestro espíritu, y eso es lo que estamos proyectando hacia los demás. Entonces, lo que vemos cuando nos miramos en el espejo debería ser menos sobre cómo nos vemos físicamente y más sobre cómo nos vemos espiritualmente. Así es como nos vemos a nosotros mismos. Seguimos teniendo las mismas imperfecciones porque no vamos a poder arreglar de inmediato, pero tenemos que asegurarnos de saber lo que queremos que sea nuestra propia imagen y tenemos que trabajar para llegar a ese punto. Y lo hacemos al estudiar la palabra de Dios. Es como vamos a ir formando esos cambios, hermanas, que necesitamos hacer. Lo hacemos también asistiendo a los servicios, asistiendo a estas clases de mujeres, a las diferentes actividades que hay. Ahorita es un gran problema en donde quiera, hermanas. ¿Por qué? Porque con esto que pasó de la pandemia, estamos batallando para que los hermanos regresen, ¿verdad? Se les ha hecho cómodo quedarse en casa y decir, oh, pues lo miro aquí en el internet. Es más fácil, más práctico, no me tengo que cambiar, no me tengo que arreglar y aquí lo escucho, ¿verdad? Y eso no es lo que quiere el Señor de nosotras, hermanas, ¿verdad que no? Entonces, para poder hacer esos cambios, necesitamos asistir. Esos cambios los podemos hacer al identificar cuáles son nuestras fortalezas y ponernos a disposición de las hermanas, de la congregación, para poder compartir y ayudar a otros a crecer y aprender también. Dios ve algo en nosotras, hermanas. Él ve nuestras imperfecciones, pero también se enfoca en lo que nos ha regalado para hacer y espera que lo usemos para ayudar a promover su reino. Y nos llevará a esa dirección usando esos dones si nosotros nos dejamos, porque Él no nos va a forzar. A veces podemos encontrarnos con desafíos. A veces algunas de esas imperfecciones que tenemos pueden surgir cuando intentamos hacer las cosas bien. Siempre será un desafío, pero tenemos que asegurarnos de seguir avanzando para encontrar nuestro verdadero valor y nuestro verdadero enfoque en lo que más importa. Okay. Santiago 1:22 nuevamente dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanas, tenemos que usar la palabra de Dios, el espejo, no solo para escuchar la palabra de Dios, sino para dejar que esas palabras nos acerquen a Cristo. Tenemos que hacer algo, no podemos simplemente ser el oyente, ¿verdad? Tenemos que ir más allá de escuchar el sermón, escuchar la clase bíblica y tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Saben, es fácil, y yo también lo hago a veces, sentarnos y escuchar una gran lección de algún ministro, pero ¿qué estás pensando en tu mente? Espero que mi hermana fulanita esté aquí escuchando esto, porque ella lo necesita. O espero que mis hijos estén escuchando y hasta les decimos, hey, pon atención, escucha lo que están diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque lo estamos aplicando a nosotras? No, lo estamos aplicando para los demás, ¿verdad? Y no podemos hacer eso, hermanas. Se trata de nosotros, se trata de asegurarnos de que estamos recibiendo nosotros el mensaje, de que nos estamos asegurando de que estamos realizando los cambios en función a lo que estamos escuchando en el mensaje. Cristo no se está alejando de nosotras, hermana. De hecho, nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Siempre nos está haciendo la invitación, hermanas, a que estemos más cerca de Él, a que pongamos todas nuestras cargas en Él. Entonces, tenemos que ir más allá de esperar que el mundo nos lleve a Cristo. Eso es algo que tenemos que hacer por nosotras mismas. Eso es algo en lo que tenemos que ayudarnos unas a otras como mujeres cristianas. Y debemos dejar de depender de las relaciones mundanas para acercarnos a Cristo. Tenemos que estar allí y apoyarnos mutuamente para construir esas relaciones piadosas. Estar ahí la una para la otra, para que no creamos que los impíos nos ayudarán a ir en la dirección correcta, porque no lo es, hermanas. A veces confiamos más en las personas del mundo que en nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque no hemos creado esa relación con nuestras hermanas en Cristo. Pasamos más tiempo con las personas del mundo que con nuestras hermanas, ¿verdad? Esos impíos probablemente sean más fáciles de mantener, ¿no? Quizás
sea más fácil hacer amistad con ellos. Probablemente sean más divertidos en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Pero tenemos que asegurarnos de poder tener relaciones divertidas y piadosas con nuestras hermanas cristianas, ¿ok? Tenemos que asegurarnos de construir esas relaciones y fortalecerlas y usarlas para ayudarnos a avanzar hacia Cristo y lo que Él quiere que hagamos. Necesitamos hacer lo que la palabra de Dios dice y comenzar a dar pequeños pasos. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermanas, vamos a tener que dejar vamos a tener que dejar de mirarnos rápidamente en el espejo. Echemos un vistazo más de cerca a quiénes somos realmente, cómo actuamos, qué decimos, qué hacemos, cómo nos vestimos. Tenemos que usar el espejo apropiado para asegurarnos de que nos estamos inspeccionando completamente a nosotras mismas y cómo actuamos, no a los demás. No vamos a agarrar el espejo de la Biblia para aplicarlo a los demás. Lo tenemos que aplicar a nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, la manera como actuamos los domingos es igual a como actuamos el resto de la semana. No, yo no sé, hermana. Yo puedo contestar por mí, pero no puedo contestar por las demás. Solamente ustedes la pueden contestar. Ojalá que la respuesta sea así, pero muchas veces hay una discrepancia. Okay. Nuevamente, tenemos que ser honestas con nosotras mismas y darnos cuenta de eso para poder tomar las medidas necesarias para corregirlo. Usemos ese espejo de aumento para mirar profundamente dentro de nosotras mismas y reemplazar esas partes de nosotras mismas que probablemente no agradan a Dios. Echemos un vistazo más de cerca a nuestras relaciones. Echemos un vistazo más de cerca a nuestro hablar. Echemos un vistazo más cerca a nuestro papel como esposas, madres, hermanas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podríamos estar haciendo de manera diferente para ayudar a traer a los que me rodean a Cristo o para ayudar a permanecer a alguien en Cristo? Echemos un vistazo más de cerca a las cosas que necesitamos eliminar incluso de nuestras vidas, hermanas, porque hay cosas que nos afectan, que no nos dejan avanzar. Entonces hay que soltar esas cosas. Entonces, no nos vayamos de aquí hoy sin echar un segundo vistazo, hermanas. ¿Okay? Realmente eche un segundo vistazo profundo a lo que está sucediendo en su vida. Y por cierto, no hay de nada de malo en una segunda mirada, siempre que esté buscando las cosas adecuadas. Saben que había un ciego al que Jesús sanó en Marcos 8, 22 al 26, en el que el ciego necesitaba un segundo toque de Jesús. La primera vez Jesús lo tocó para sanarlo y le preguntó que qué veía. Y él le dijo, veo los hombres como árboles que se están moviendo. Entonces Jesús lo tocó de nuevo y entonces pudo ver claramente y siguió su camino gozoso. Entonces no hay nada de malo en tener que echar un segundo vistazo, siempre y cuando estemos mirando y empecemos a entrenar nuestra mente para empezar a buscar las cosas correctas y reconocer que, oye, todavía estoy viendo algunos árboles, que mi vista todavía no está al 100% clara. No creo que esto sea lo que Dios quiere que haga. Así que reconoce que todavía estás viendo algunos árboles y no hay nada de malo en echar esa segunda mirada. Santiago 1:24 dice, porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El punto que Santiago está tratando de hacer aquí es que la impresión que una persona recibe de un espejo es temporal y momentánea. Es lo que vemos en el momento. Y otra vez tienes que esforzarte para hacer cambios en los que ves. Si no es lo que Dios quiere que esté en ti o lo que piensas que Dios debería de ver en ti. El versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No debemos ser meros oyentes, tenemos que ser verdaderos oyentes, tenemos que escuchar y tenemos que invocarlo en nuestras vidas y asegurarnos de vivirlo día a día.
El verdadero oyente es la persona que escucha y practica. Alguien que mira esa ley perfecta y persevera en sus acciones. O nos hemos mirado más de cerca en el espejo de Dios. El espejo es la palabra de Dios. Quizás hemos visto algunas cosas que realmente no nos gustan, que necesitamos cambiar. En eso tenemos que trabajar. El espejo de aumento nos ha revelado algunos defectos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Ayudará a ponerse un poco de maquillaje? No, ¿verdad? Probablemente no. Juan 15:3 dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pablo en Efesios 5:26 dice que la iglesia es purificada con el lavamiento del agua por la palabra. Dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para lucir bien en el espejo de la palabra de Dios, tenemos que ser lavados por ella, ¿verdad? Es indispensable, hermana. Una persona que no ha sido bautizada todavía tiene todas sus imperfecciones. Nosotros ya fuimos bautizadas, ya quitamos las imperfecciones que teníamos en nuestro pasado, pero desafortunadamente seguimos acumulando, ¿verdad? A veces. Y a veces tenemos que seguir trabajando en cosas en nuestras vidas. Dice, para lucir bien Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que hoy, cuando se miran al espejo de la palabra de Dios, y si no les gusta lo que ven, hermanas, es hora de comenzar de nuevo. Dios nos da muchas oportunidades, hermano, y debemos de aprovecharlas. Hemos visto tantas cosas que han pasado en este año y medio, hermanas, y que decimos, ¿cómo nos ama Dios? Porque quizás no estábamos listas, hermanas, y por eso nos dejó, para darnos la oportunidad de alistarnos, de estar preparadas, ¿verdad? Para terminar, permítame compartir algunos de los beneficios de los espejos. Okay, hemos hablado de diferentes espejos, pero ¿qué hacen realmente los espejos? Okay, los espejos producen perspectiva del espacio. Si tienes un espacio pequeño en tu casa o habitación pequeña o algo así, te dicen ponle un espejo. Dice, ayudará a abrirle el espacio. Bueno, ¿cómo incorporamos esto a nuestras vidas? Bueno, el espejo es la palabra de Dios. Entonces, si incorporamos esto a nuestra vida, abriremos espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder aceptar más, para poder entender más y para poder utilizar la palabra de Dios en nuestro día a día. Los espejos hacen una declaración, nos hacen voltear, ¿verdad? Dice, cuando pensamos en un punto focal en una habitación, a menudo pensamos en una pieza de arte, en una obra de arte hermosa, pero también muchos ponen espejos en ese punto de la casa, ¿verdad? Los espejos pueden hacer el mismo truco si se colocan en un lugar correcto. Y en estos días hay tantos espejos hermosos, decorativos. ¿Y cómo funcionaría esto en nuestras vidas? Okay, lo mismo, la palabra de Dios, ese espejo decorativo, necesitamos hacer de eso un punto focal en nuestra vida. Así como ponemos ese espejo bonito, hermoso, donde lo pueda ver toda la gente, así tenemos que hacer la palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos colocarlo en un lugar donde la gente pueda verlo, donde la gente lo va a admirar, donde la gente va a decir, ay, veo la palabra de Dios reflejada en ella en todo lo que está haciendo. Los espejos aumentan el atractivo de una habitación. Como lo decíamos, abre más el espacio. Si tienes una habitación, seguro que puedes poner cuadros en la pared, pero también puedes poner espejos y ayudar a abrir ese espacio en la habitación y hacer que se vea muy bien. Siempre he escuchado decir, no pongas un espejo en un lugar donde se va a reflejar algo feo de la casa. Por ejemplo, si no lo pongas donde se va a reflejar la puerta del cuarto, porque si no lo has limpiado, pues todo el mundo lo va a ver, ¿verdad? Entonces, la adición de la palabra de Dios a nuestra vida nos hará más hermosas y más agradables, hermanas. Necesitamos ponerlo donde se pueda usar, donde se pueda ver. No queremos que se reflejen
esas cosas malas. Necesitamos deshacernos de esas cosas malas, aprendiendo lo que tenemos que hacer de manera diferente y abordándolas. Los espejos también maximizan la iluminación de una habitación. La hacen que se mire por los reflejos que se hacen en el espejo, hace que que el cuarto se vea más iluminado. Entonces, dice podemos hacer lo mismo con nuestras vidas, ¿verdad? Si usamos la palabra de Dios, podemos maximizar la iluminación, la luz que mostramos en nosotras. No queremos que esa luz se oculte, queremos que se muestre a todos. Y por supuesto, los espejos pueden hacer que nos veamos bien. Eso es principalmente para lo que usamos los espejos, como ya lo hemos hablado. Usted busca asegurarse de verse bien, pero queremos asegurarnos de que esos espejos también estén ahí para que nos veamos espiritualmente bien, ante todo. Por último, los espejos ofrecen seguridad adicional. No sé si cuando entran a algún lugar están las cámaras, ¿verdad? Bueno, esas cámaras utilizan espejos, ¿ok? Podemos aplicar esto en nuestras vidas también. Si usamos espejos en nuestras vidas como cámaras de seguridad, Dios nos dará esa seguridad adicional, hermanas, que necesitamos para poder tomar esas decisiones difíciles. Alejarnos de las cosas que pueden parecer más divertidas, pero que sabemos que se supone que no las debemos de hacer. Esa es una seguridad adicional en nuestra vida de la palabra de Dios. Entonces, hermanas, el propósito final del espejo, la palabra de Dios, es recordarnos nuestro potencial superior y revelar quiénes somos en Cristo y hacia qué debemos continuar trabajando. A través de esa reflexión, descubriremos las cualidades esenciales y transformadoras que necesitamos para desarrollar una vida plena como mujeres cristianas. Entonces, la respuesta, espejo, espejo en la pared, ¿ves a Cristo en mí? Bueno, sí, absolutamente. Ese espejo ve a Cristo en ti, pero ¿cuánto de Cristo ve en ti? Y si ponemos en práctica lo que realmente creemos de la palabra de Dios, la respuesta seguirá siendo y siempre será un sí más seguro de ese espejo. Si trabajamos en esos detalles que nos faltan, hermanas, cada vez esa respuesta va a ser un sí. Definitivamente veo a Cristo reflejado en ti. Entonces, hermanas, espero que sea algo que puedan reflexionar y que les sirva en su diario vivir. A mí me ha servido, me sirvió cuando la escuché la primera vez de la hermana y ahora que estuve haciendo yo el repase de la clase, pues más todavía, ¿verdad? Porque sí hay muchas cosas que tenemos que cambiar y en las que necesitamos que trabajar. Que Dios me las bendiga y que pasen una buena noche.